Gracias a ustedes que se han ido integrando en el transcurso del programa, hoy conversando con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujol. También queremos decirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por donde vamos a pasar la entrevista, y nuestras redes pues estarán activas proyectando lo que se ha estado conversando en la tarde de hoy. Recuerde que estamos de 4 a 5 todos los días, de lunes a viernes, aquí en Teleradio América. Hablábamos de dudas y esas cosas, Johnny, estábamos hablando de los bonos. Eso es lo único que ustedes han podido descubrir, que tienen informaciones de que el gobierno esté haciendo, esté acometiendo irregularidades. ¿O ustedes tienen informaciones de otras irregularidades que se hayan estado dando? No, se ha hecho muchas denuncias al respecto, tanto de esa institución. Recuérdese que también habíamos denunciado cuando se perdieron o se malutilizaron 146 millones de pesos con las tarjetas de Supérate. Las tarjetas de Supérate, en su momento, eso nunca fue respondido. Pero igual, en el caso, por ejemplo, del Banco Agrícola con los préstamos, Carlos Segura Foster ha sido muy insistente con eso, tanto con el tema de los préstamos en el Banco Agrícola como con el tema de los permisos de importación. Pero los préstamos en el Banco Agrícola, yo creo que si ustedes le dan seguimiento van a encontrar muchas cosas, porque hay familias de funcionarios que todos tienen préstamos, inclusive hasta los que no tienen, o sea, dónde invertir el dinero. Esas son informaciones que tenemos nosotros, de luego. Ustedes pudieran conseguirla con datos específicos. No, y además... y las importaciones, pues ni se diga. El mal diseño de políticas. Sí. Mire qué pasa. Por ejemplo, en INAVIE, se tenía en el gobierno de nosotros, se le daba facilidades, lo que le dicen factoring, a los vendedores, o sea, a los proveedores de alimentación escolar, se le daba facilidades para que subsistieran o para que pudieran, no se vieran afectados económicamente. Se le compraba la factura. Entonces, el Banco Agrícola le financiaba la producción, ¿verdad? Y en lo que la institución pagaba, el banco se debitaba y le devolvía la diferencia. Eso fue una buena práctica. Ahora, en este gobierno, hace un par de años, se tuvo la osadía de darle facilidades no a proveedores, sino a aspirantes a proveedores. Entonces, la cantidad de personas que quería poner un negocio, no que tenía, que quería poner un negocio, que fueron y se acercaron a buscar préstamos, fue un problema, porque ¿y si no resultaban ganadores en una licitación? ¿Con qué lo iban a pagar? Y luego, si resultaban ganadores, ¿cuál era su experiencia? ¿Cuál era su capacidad? Era coger un préstamo para montar un negocio. Entonces, esas fueron malas prácticas. Nosotros hicimos también esa denuncia en su momento, y son cosas que se tienen que corregir de inmediato, porque ¿cuál es el resultado de eso? Deficiencia en las políticas públicas que tienen que ver con la educación. Recordemos, para decir algo, que todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el ecosistema de educación tiene un impacto de inmediato en la permanencia, en la repitencia o en la deserción de los estudiantes. Hoy nosotros tenemos 174,000 estudiantes menos que en el año 2019. Tenemos 500 centros educativos menos que en el 2019. Nosotros dejamos 26,000 aulas más que en el 2019. Construimos la misma cantidad, más que en el 2012. Construimos del 2012 al 2020 la misma cantidad de centros educativos que se había hecho en toda la historia de la República Dominicana, en 200 años. Lo hicimos en 8. Pero ahora se sigue construyendo, según vemos, de que está todo lleno de obras. No, hay 500 menos de lo que dejamos. ¿Menos que lo que se dejaron? 500 menos. ¿Por qué? Porque si usted no le da mantenimiento a esa infraestructura, se deteriora. Sí. Entonces hay que sacarla. Y cuando la sacan, esos son niños que no están estudiando, que están fuera de las aulas. 174,000 niños. Por eso están dando en funeraria, abajo de árboles, es clase, por esa deficiencia. Evidentemente, pero es menos perdonable por el hecho de que nosotros, además de las 26,000 aulas que dejamos 11,000 en construcción, muchas de ellas a término. O sea, un 70% de esas 11,000 aulas tenían más de un 80% Pero de ellos han denunciado y ustedes se han quedado callados de que ustedes dieron dinero a ingenieros para construir la escuela donde no había ni siquiera el terreno. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero porque las cosas, decir y acusar es muy fácil. Sí, lo han hecho muchas veces, no una vez. No, contra el PLD hubo una campaña despiadada
que pretendía destruir al PLD, que pretendía decirle al pueblo dominicano que la corrupción tiene colores, es decir, que la corrupción está asociada exclusivamente a un partido o a otro, desconociendo el carácter sistémico de un problema como la corrupción en un país como el nuestro, que es además un problema de casi toda la región latinoamericana, y además desconociendo que fue precisamente el PLD quien más luchó para adecentar la administración pública, no solamente en términos de la creación del Ministerio de Administración Pública, la carrera de la administración Pero yo pública. querido borrar eso al PLD. No solamente eso, nosotros hicimos la ley de compra. Antes del PLD aquí se compraba como si el Estado fuera un colmado. Nosotros creamos la cuenta única de tesoro. Nosotros fuimos los que creamos las oficinas de libre acceso a la información pública, que luego se utilizaron para atacar al PLD. Pero esas oficinas a través de las cuales el ciudadano puede recibir información pública, la creamos nosotros. Aprovecho para decir que hay una gran cantidad de solicitudes de información pública denunciadas no por nosotros, sino por los medios de comunicación, que no han sido respondidas el año pasado. Nosotros fuimos los que hicimos la cuenta única de tesoro, la ley 350-17, que es el portal de los sistemas de compra. Hubo que esperar, por ejemplo, tu designación como secretario general para que se vea al PLD haciendo este tipo de denuncias y se dejaron acorralar. Porque por lo que tú dices, uno tiene que colegir que el PLD se dejó acorralar con esa intención del gobierno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no nos portamos a la altura de un partido de oposición. Eso es un mea culpa, pero también hay que reconocer que es difícil usted salir del poder y darse cuenta de cuál es su tarea de inmediato. Usted tiene que, no le damos a un botón, son personas, que detrás de los procesos hay personas y tienen como que hacer ese cambio, ¿verdad? Esa adaptación. Y además porque esa campaña, mucha gente se la creyó, había que tener mucha firmeza, mucha claridad mental. Cuando a mí alguien me decía, no, que los PLDistas, yo decía, no, porque yo tengo mi propia vida y mi propia experiencia. Había una estructura para convencer, una estructura para convencer de que eso era cierto. O sea, hubo una campaña brutal en contra del PLD. Y una campaña que comenzó nosotros estando en el gobierno y por respeto a la democracia. Yo creo que nos excedimos en ese sentido, lo permitimos. Exacto, ahí hubo permisibilidad. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, desde los medios de comunicación, pedirle al PLD varias veces que enfrentara la situación, que no dejara que esto siguiera creciendo, que lo enfrentara, y el PLD no hizo caso a esa situación. Por ejemplo, no ha habido una campaña en la que se haya asumido una conducta más clientelar que en esta. No ha habido ninguna campaña, en esta quiero decirle, en esta del 2024, no ha habido ninguna campaña en la que haya habido más compra de dirigentes de partidos opositores que en esta. No hay precedentes en la República Dominicana. Por lo tanto, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de clientelismo, cuando se habla de los males y de los vicios de la democracia dominicana, tenemos que advertir que es ahora que están más acentuados que nunca. Ahora, en el gobierno del PRM. Y tal vez nosotros entre todos tenemos que comenzar a explicarle eso a la ciudadanía para lograr el efecto que queremos lograr, que no es acusar a nadie, sino transformar la democracia y la calidad de la democracia dominicana, porque ese debe ser el objetivo de nosotros. Tienen que ver lo que van a poner en una balanza y poner, así como tienen la secretaría, poner los temas en una balanza y decir, mire pueblo, aquí hay esto, si es que ustedes se sienten seguros de lo que hicieron. Claro que ¿Tú sí. me entiendes? Claro Yo, a propósito de eso, hay una pregunta que en estos momentos, hay dos preguntas que son difíciles para ti contestármela, porque estábamos en educación y hay un cuestionamiento de la sociedad en el día de hoy, porque un alto dirigente de tu partido, que a la vez es secretario general del ADP, ha llegado a un acuerdo con educación para el gremio que el país ha condenado, y ojalá que el PLD pues pueda desligarse o aclarar, y es un acuerdo de que van a premiar profesores con una calificación de 65 a 69. Por ejemplo, los que estamos viejos como yo en mi caso, que estudio, o sea, si yo saco en la universidad donde estoy actualmente, bueno, en 2 años y pico creo que la nota más baja es 90, yo me avergüenzo de sacar menos de 90. Sí. Yo al día de hoy que estoy cogiendo clases y que premien profesores que van a impartir docencia de 65 a 69, que un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana sea que promueva eso, yo creo que el partido debe de discernir o responsabilizarse. Sí, yo creo que a veces fallamos. Y mira, aquí hice juicio de valor prácticamente en la pregunta, que no es lo normal. Fallamos a veces en la militancia del partido, en explicar bien lo que hacemos. Ese tal vez debe ser el fallo, el error, ¿verdad?
La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, es un gremio Sí. en la que el PLD encabeza el gremio, pero el comité ejecutivo está conformado por todos los partidos. No, yo conozco bien Sí, el usted lo proceso, pero conoce. el secretario general, o sea que yo vengo Sí, yo lo sé que sí, yo lo sé. asociación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han llegado a un acuerdo que tienen mucho tiempo trabajando ese acuerdo con las autoridades de educación para que haya una escala de méritos, o sea, de reconocimiento a las capacidades y competencias de los maestros. Usted parte de la realidad del sistema educativo. La realidad de nuestro sistema educativo, en el sentido de la capacidad de nuestros maestros, es aún deficiente. Se ha hecho esfuerzos, se ha invertido en capacitación, vino todo el Sistema Nacional de Cualificaciones, que fue una hechura del PLD. Se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar primero las condiciones materiales de existencia de los docentes y luego la capacitación y la formación Danilo continua lo mejoró mucho, de los docentes. Danilo mejoró Claro. mucho, y Luis ha seguido ese proceso. hay que Entonces, eso es un proceso paulatino. Ahora, lo que el ADP negoció con el gobierno, con el ministro de Educación saliente, es que se reconozca a cada quien en función de la puntuación que tiene. Lo que se resaltó solamente el decirlo. Por 65-69. eso es importante la pregunta, para que se explique. Sí, pero arriba del 70 la recompensa es mayor. Ajá. O sea, es una escala de mérito lo que se ha Eso. establecido, sí. Eso Igual, es lo importante, Sí, informar y sí. motivar y decirle a la población las cosas. o sea, el incentivo mayor es para los que sacaron mucho mayor calificación. Ok. Aún así, yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. Todavía nosotros estamos en el camino. Pero recuerde de dónde partimos. Nosotros partimos de un sistema educativo. Hay gente que critica la asignación del 4% para la educación. Yo le voy a ser muy sincero aquí. Yo soy PLDista, militante del PLD, siempre he abrazado las causas del PLD, pero yo luché, como era dirigente estudiantil y participé y estaba de acuerdo con la asignación del 4% para la educación. Sí, tú estabas ahí con la sombrilla. Sí, y yo entendía y entiendo que fue una decisión correcta del presidente Danilo Medina de asignar el 4%. Sin el 4% nosotros tendríamos 3.000 centros educativos menos. No existiera la jornada escolar extendida. Es muy seguro que nosotros no tuviéramos 2 millones de niños en las escuelas, porque si usted no le garantiza la alimentación a los niños, muchas madres lo hubieran tenido que sacar de la escuela. Johnny, ¿se le ha dado continuidad a esa revolución que hizo Danilo Medina con la tanda extendida, con los CAIPI, ¿qué se llama? Lo que dirigía la primera infancia, INAIPI, y esas otras áreas de la educación que Danilo fortaleció. ¿Se le ha dado continuidad? Deficientemente. Ok. Deficientemente, o sea, hay muchas áreas en las que se debió actuar con mucho mayor responsabilidad y con mucho mayor rigor. La alimentación escolar ha bajado en su capacidad de cobertura y también en la calidad. Y además es más cara hoy. Usted dirá, bueno, es más cara porque el tiempo va pasando. No, es más cara comparando con el tipo de servicio que se brinda. Y esto no es un problema de los proveedores, sino del hacedor de política pública, que es el instituto. Nosotros, por ejemplo, porque las políticas públicas no son aisladas. Danilo tuvo esa grandeza, hay que reconocérselo a Danilo, tuvo esa grandeza de que, no lo digo en mi condición de militante del PLD, lo digo como ciudadano dominicano, de que cuando se iba a implementar una política se veía el impacto que tenía no solo para el beneficiario directo, sino para todo el ecosistema, o sea, para todo el país. Usted decía, nosotros vamos a garantizar que el productor, pueda producir en República Dominicana y pueda colocar sus productos agropecuarios en el mercado local y en el mercado internacional. Pero el segundo efecto que usted quería es que el ciudadano comprara más barato. Sí. Y la soberanía alimentaria. O sea, siempre se veían muchas cosas. Cuando se comenzó el programa de utilería escolar, que era para que los niños tuvieran, aliviar a la familia, los padres y la madre, quitar esa carga económica al inicio de cada año escolar, que eran los útiles escolares, quitar esa carga a los padres. Bueno, entonces, segundo efecto, garantizar que el niño no me dejara de ir a la escuela, los 200 días que yo quería, que no me dejara de ir a la escuela, dije porque no tiene zapatos, porque no ha conseguido la camisita escolar. Y lo tercero, que Danilo hizo un decreto y dijo, esto hay que comprárselo a los productores locales. El sector de zapatos estaba quebrado en la República Dominicana. Ahora hay un escándalo sobre esa situación, pero yo quiero que me lo responda para darle continuidad a eso después de la pausa. Está bien.